Buen día, cordial saludo. Mi nombre es Aureliana González y a continuación conversaremos brevemente acerca de la patología coartación aórtica. Comenzamos. Antes de entrar en materia es importante tener claro el significado del término coartación. Y es que coartación significa limitar, restringir y cercenar. Con base en eso, nos preguntamos entonces, ¿qué significa que la arteria aorta esté limitada, esté cercenada o restringida? Esto quiere decir que hay un segmento de esa arteria aorta que está estenosada, es decir, en donde está interrumpido el flujo sanguíneo, el flujo o la corriente normal del flujo sanguíneo. Recordando rápidamente cómo ingresa y de dónde viene propiamente la sangre que entra al corazón y que, por cierto, va a ser la arteria aorta la que va a servir de puente para distribuir esa sangre para el resto del cuerpo, tenemos entonces que ingresa por las venas pulmonares sangre rica en oxígeno, se lo permite la válvula mitral para que ingrese al ventrículo izquierdo. Luego la válvula aórtica le permite el ingreso o el ascenso propiamente eh, ya al segmento ascendente de la aorta, pasa el arco o el callado y desciende por su segmento eh, propiamente pues descendente para el resto del cuerpo. Pero detengámonos acá, justo en el arco, en el callado, en donde tenemos las arterias subclavias derecha e izquierda. Dicha coartación, dicha estenosis, suele ocurrir justamente a la altura de la arteria subclavia izquierda antes de empezar el descenso. ¿Qué es lo que ocurre acá entonces? Que efectivamente este segmento siguiente, repito, la arteria subclavia izquierda, pierde grosor, se comprime, entonces claro, el flujo sanguíneo o la corriente de flujo sanguíneo que va a llegar, en este caso, al resto del cuerpo y muy puntualmente a los miembros inferiores, pues va a ser bastante limitada. Entonces, dando respuesta a las siguientes preguntas, ¿en dónde se produce? Pues se produce la restricción o la estenosis se produce en la arteria aorta a la altura o siguiente a la arteria subclavia izquierda, justo antes de descender, precisamente por la porción de la arteria descendente. ¿A quiénes les da? Bueno, estamos hablando que esto es una patología congénita, es decir, los niños ya nacen con esto. ¿Por qué les da? Es congénito. Entonces, sus causas son propiamente pues variaciones o alteraciones genéticas. Aquí tenemos un esquema más puntual de la estenosis que ocurre en el segmento un poco más, o en el segmento distal de la arteria subclavia izquierda. Acá lo preocupante, aparte de que ya estamos hablando de un niño que a temprana edad, tal como nos solicita el caso, niños hasta 10 años, estamos hablando que ya son
pacientes con insuficiencia cardíaca. Y aparte de eso, pues los signos son bastante notorios porque, repito, no está llegando suficiente flujo de sangre al resto del cuerpo. Entonces son niños que van a tener dolores de cabeza, que no van a aguantar actividades deportivas, correr, saltar, mucho menos actividades pues de alto rendimiento o que les exija gasto calórico, o sea, siempre van a estar muy debilitados, los dolores de cabeza sin parar. Normalmente eh, el diagnóstico es temprano, normalmente, pero la literatura indica que hay casos ya adultos de 30 años que apenas pues pueden o tienen la digamos, la ventaja de poder ser diagnosticado incluso ya con su edad. ¿Cuál es nuestro aporte como radiólogos para eh, conseguir o para diagnosticar esta patología? Bueno, el gol estándar para el diagnóstico de esta patología, y aquí pues tenemos un par de tractores, porque esto es porque pues tenemos la angio-TC y tenemos también como gol estándar la angioresonancia. Particularmente, ¿por qué la angio-TC? ¿O cuáles son las ventajas de la angio-TC? Bueno, la angio-TC eh, es un estudio, pues, en cuanto a tiempo, es muchísimo más rápido y hay que recordar que estamos hablando, tal como lo expone el caso, estamos hablando de pacientes entre 3 meses y 10 años. Entonces, por ejemplo, los lactantes menores y mayores y los niños hasta los 3 4 años van a ser pacientes, pues, temerosos, inquietos. Entonces, que el estudio dure el menor tiempo posible, pues va a ser siempre una ventaja para nosotros. Lo negativo de hablar de angio-TC, pues el uso de medio de contraste yodado. Hablamos de niños pequeños, entonces claro, siempre causa preocupación hablar de medio de contraste yodado cuando hablamos de niños. Eh, ¿Por qué hablar de o por qué, eh, digamos, entrar en diatriba en cuanto a gol estándar y mencionar también la angioresonancia? Bueno, la angioresonancia, como podemos ver acá, digamos que la definición de los tejidos es inigualable. Tan inigualable que podemos hacer incluso mediciones de digamos, de cuánto estamos hablando que está estenosado la arteria. Entonces se puede levantar una planificación quirúrgica, digamos, con más ahínco que con lo que podemos ver en la tomografía. Otras ventajas, el uso de contraste a base de gadolinio, pues bueno, digamos, menos preocupante que el yodado en este caso, y para este tipo de estudios, el gadobutrol, que es el que se estaría utilizando. Pero hay un tema también que es importante mencionar y es que este estudio que nos exige movimiento cero del paciente, pues bueno, es un estudio que en niños pequeños y pocos colaboradores nos va a tocar pues
ayuda externa en cuanto a sedación y anestesia. Entonces, claro, aquí la resonancia magnética, como lleva mucho más tiempo, se tarda más el estudio, ahí entramos en diatriba, qué tan buena puede ser si, aunque si bien el medio de contraste no es tan tóxico como el de tomografía computarizada, pero necesito más tiempo de sedación o anestesia. Pero bueno, esos serán criterios que incluso serán definidos propiamente por el cuerpo médico en su momento. No siendo más, saludos cordiales. Cordial saludo, soy Carlos Mario Martínez Martínez del programa Radiología e Imágenes Diagnósticas. A continuación voy a hablar de la hipoplasia del cuerpo calloso. Esta es una condición en la que el cuerpo calloso, que es la estructura que conecta los dos hemisferios del cerebro, no se desarrolla completamente o es más pequeña de lo normal, lo cual puede ser causada por anomalías congénitas, infecciones durante el embarazo, traumatismos craneales o enfermedades neurológicas. Los síntomas que puede presentar el paciente en esta condición es dificultad para coordinar los movimientos, problemas para hablar y comunicarse, problemas para procesar la información sensorial, y esta condición se diagnostica con pruebas de imagen de resonancia y tomografía computarizada. La ruta para realizar este estudio a los pacientes pediátricos es una asignación del día del estudio. Segundo, indicaciones previas para la preparación del estudio. Tercero, un ayuno mínimo de 6 horas antes del estudio. Un consentimiento informado por la madre o el padre. En muchos de los casos, al realizar este estudio, el paciente puede colaborar, pero si este no colabora, pues se necesitará de un especialista anestesiólogo para administrar la dosis de sedación o anestesia. El paciente en este estudio va ubicado de cúbito supino con la cabeza hacia el gantry, ya sea para realizar una tomografía computarizada de cráneo simple, e igualmente para la resonancia magnética de cerebral, también de cúbito supino con la cabeza hacia la región de interés o el topograma sería desde el vértex hasta la base del cráneo o la base del occipital. Se realizan las tomas de imágenes. En tomografía se realiza en las dos se realizan los cortes coronales, sagitales y axiales, y se presentan estas mismas al médico radiólogo en turno. Se termina el estudio y se procede a sacar al niño. Si el niño fue anestesiado, esperamos las indicaciones del especialista. Si no fue necesario esta anestesia, pues retiramos al niño y procedemos a darle las indicaciones a la madre. Muchas gracias, esta es mi presentación.